y esto está tensionando ya altamente el sistema de salud. El Ministerio indicó que los pacientes que permanecen en la UCI han aumentado en una tasa de 20 personas diarias en los últimos 10 días. Y según el último informe de las autoridades, casi el 77% de los pacientes hospitalizados en estas unidades se concentra en la región metropolitana. De este tema vamos a conversar con Carolina Ruiz. Ella es jefa de la unidad de paciente crítico del Hospital Sotero del Río. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Carolina, ¿cuál es la situación en el Hospital Sotero del Río, específicamente en la UCI? Bueno, la UCI del Hospital Sotero del Río ha crecido desde el 20 de marzo, que fue cuando tuvimos el primer caso, desde 18 camas hasta 42 camas actualmente, para tratar de dar la mejor respuesta posible a la pandemia de COVID-19. O sea, han aumentado su capacidad y así todo, de esas 42 camas, ¿cuántas tienen ocupadas? Hoy día teníamos 40 camas ocupadas, pero teníamos pacientes con posibilidades de traslado a unidades de menos complejidad, que eso es muy importante en medicina intensiva junto con las camas ocupadas, que tú puedas egresar pacientes de tu unidad. Porque uno de los problemas de la pandemia de COVID es que son ventilaciones mecánicas prolongadas y te bloquean la unidad. Entonces la posibilidad que uno pueda, que los pacientes evolucionen bien y puedan egresar a unidades de intermedio es algo que es muy importante para darle flujo a la unidad y para poder atender a más pacientes. Sí, eso te iba a preguntar, Carolina, porque ayer estuve visitando una UCI y había pacientes que llevaban 30 y hasta 50 días ahí hospitalizados en la unidad de pacientes críticos. Este lento flujo de pacientes hace temer que en algún momento pueda haber un cuello de botella que no haga avanzar y que sean más los pacientes que intentan entrar que los que pueden salir. Mira, el coronavirus es un virus, valga la redundancia, que tiene tres características que obviamente preocupan. Una, que es altamente contagioso; otra, que de los pacientes que hacen la enfermedad clínica, aproximadamente un 5% requiere de ingreso a una UCI, y la otra es que las ventilaciones mecánicas son prolongadas, mucho más prolongadas que lo habitual. El promedio en ventilación mecánica, por ejemplo, en mi unidad, previo al COVID, era 1 semana, 10 días. Ahora nosotros vemos que son 2 a 3 semanas. Entonces, estas tres características implican que las unidades de pacientes críticos tienen que organizarse de la mejor manera posible, y los hospitales, para dar respuesta a esta pandemia. Carolina, ¿qué tratamiento se le hace a una persona que está en una UCI con coronavirus? Aparte de conectarlo a un ventilador mecánico, ¿se está intentando con algún tipo de medicamento? Sabemos que a nivel mundial, por ejemplo, se está probando con uno de los medicamentos que se está probando, pero yo no sé, es el Remdesivir, yo no sé si en Chile se está haciendo algún tratamiento con medicamentos o es solamente esperar que el cuerpo solo se defienda. Mira, hasta ahora, bueno, cuando los pacientes llegan, los medicamentos hasta ahora no hay ninguno que se haya probado en estudios randomizados y controlados, que es lo ideal, ¿cierto?, para el coronavirus, porque esta es una enfermedad muy nueva, una enfermedad que China la dio a conocer al mundo el 31 de diciembre del 2019. Entonces, tú, para tener estudios randomizados, controlados, que es lo que uno siempre busca y siempre espera, son años de evolución. Entonces, son pacientes graves. Hay que hacer algo, digamos, o sea, hay que tratar a los pacientes de la mejor manera posible, siempre cuidando de no dañarlos, y ahí se han visto distintas alternativas de tratamiento, aunque ninguna está validada totalmente para el coronavirus, pero sí, cuando uno pone en la balanza riesgo-beneficio, son tratamientos que impresionan, que pueden tener un beneficio para los pacientes, que pueden ser útiles sin ponerlos en un riesgo mayor. Y los distintos tratamientos que se han planteado, tanto en Chile como en el extranjero, es el uso de hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza habitualmente para la malaria, pero que ¿Y además ¿Y eso se está haciendo con los pacientes internados hoy en Chile? ¿Se está aplicando la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina tú la puedes aplicar, ahí cada centro define sus protocolos. Como te digo, no es un medicamento que esté que haya sido diseñado para el coronavirus, claro, ni que yo diga tengo un estudio que lo avale. Hay estudios pequeños que han encontrado resultados positivos, pero son estudios muy pequeños. Y lo que sí, tú con la hidroxicloroquina tienes que chequear ciertas cosas de no hacerle daño al paciente. Si tú ves que la relación beneficio-riesgo del paciente se inclina hacia el riesgo, suspenderlo inmediatamente. También se ha planteado usar algunos antirretrovirales que se utilizan habitualmente para el VIH, que es el Kaletra, que eso se plantea usarlo dentro de la primera semana de evolución, que eso permitiría disminuir
la carga viral. También se ha planteado el uso de corticoides en determinados pacientes, los pacientes más graves, cuando uno ha descartado otras complicaciones en el fondo que contraindicarían el uso de corticoides. Y por último hay medicamentos inmunomoduladores que en general están aprobados para la artritis reumatoidea, pero que como estos pacientes hacen mucha inflamación, el sistema inmune como que se desregula hacia un estado proinflamatorio que puede ser bastante complejo, se ha planteado también su uso. Pero como yo te decía, todo esto no hay ningún estudio que los avale 100%, entonces lo más importante es que los hospitales definan sus protocolos y que estas decisiones sean tomadas en equipo entre los intensivistas, broncopulmonares, infectólogos, y siempre estar evaluando al paciente muy de cerca para suspender cualquier tratamiento ante el más mínimo esbozo de un posible daño. Si tú dices vamos bien, lo mantenemos, pero si hay cualquier esbozo de un posible daño, suspenderlos. Claro, todos estos medicamentos están recién en etapa experimental a nivel mundial, ni siquiera aquí en Chile. Carolina, se ha planteado en las últimas horas una escasez de test PCR en el sistema privado de salud. ¿Cuál es la situación en el sistema público? ¿Ustedes qué cantidad de exámenes están haciendo? O más bien, ¿ha disminuido la cantidad, ha aumentado? ¿Hay algún problema para hacer los test PCR hoy en día a personas que tengan los síntomas? Mira, nosotros hasta ahora en el hospital no hemos tenido problemas. El test en general está en el transcurso del día. Así que si al paciente se le toma en la urgencia en la mañana, en general en el transcurso del día tienes el resultado. Ahora, obviamente, si aumenta el porcentaje de personas que requieren hacer el test puede haber un problema de stock, porque como todas las cosas en la vida, esto es un tema de oferta y demanda. Se aumenta mucho la demanda, puede que la oferta se haga limitada. En ese sentido, creo que es súper importante que la gente se haga el test realmente cuando corresponde, ¿no? Si alguien dice, oye, me voy a hacer el test por si acaso, no tengo ningún síntoma, al final va a gastar un test que otro paciente lo puede requerir. ¿Eso estaba ocurriendo en su centro de salud, por ejemplo? ¿Llegaba gente sin síntomas? No, en mi centro no, porque en mi centro en el fondo está súper protocolizado y un paciente tiene que tener síntomas que no se pueden explicar por otra cosa, aunque actualmente estamos en fase 4, así que en teoría todo el mundo puede ser COVID positivo en este momento. Pero si el paciente tiene síntomas, fiebre, compromiso respiratorio que no se puede explicar por otra cosa, se procede a hacer el test. No se hace el test, o sea, si alguien llega a la urgencia y dice yo me quiero hacer el test por si acaso, no se hace. Carolina, la situación actual, ¿ameritaba una cuarentena total en la región metropolitana como se ha dictado en el día de hoy? Usted como jefa de la UPC y con la tensión que se está viviendo hoy en día en el sistema de salud, ¿le parece que esta es una medida adecuada, al menos crear conciencia? Mira, yo creo que si tú ves que se están disparando los casos y las cuarentenas de comuna no han funcionado, yo creo que es una medida a considerar. Yo me imagino que el Ministerio de Salud puso todos los elementos en la balanza antes de tomar esta decisión. No es una decisión fácil, pero ante un aumento de casos, estas medidas son efectivas. De hecho, el aislamiento social es de las medidas más efectivas para evitar el contagio por COVID y para aplanar la curva, que al final eso es lo que buscan las autoridades. Esta es una enfermedad muy contagiosa, es probable que en un periodo de un año toda la población se pueda llegar a contagiar, pero si los contagios son lentos, tú le das capacidad de respuesta al sistema de salud. Si los contagios son todos de una, ahí es cuando los sistemas de salud están sobresaturados, lo que pasó en Nueva York, pasó en Italia, pasó en España, y eso obviamente es una situación tremendamente compleja. ¿Y cuál es la situación de su personal de salud hoy en día? Se habló hace algunos días de un posible brote dentro del hospital. Tienen trabajadores de la salud, me imagino, como todos los centros hospitalarios hoy en día contagiados, pero han podido manejarlo de manera adecuada. ¿Están con una dotación suficiente para manejar las camas críticas? Mira, nosotros en mi unidad trabajan aproximadamente 240 personas y contagio hasta hoy tenemos menos de un 5%. Así que hasta ahora no ha sido un problema en la unidad de pacientes críticos, no ha sido un problema mayor. Obviamente que estamos atentos a eso. Nosotros desde un principio de la pandemia hemos tenido todos los elementos de protección personal, así que no ha sido un problema eso en mi unidad. Pero lo que sí hemos sido bien estrictos es en el tema de las residencias y de los estares, porque se ha visto que muchas veces cuando se relajan las medidas para el personal de salud es ir a tomar un café, ir a almorzar. Entonces hemos sido súper estrictos en eso, que las personas se tienen que turnar. Hemos podido conseguir más áreas de residencia, cosa que en un lugar donde antes, no sé, pues almorzaban 10 personas, ahora no almuerzan más de 4. Eso es muy importante porque al final si el personal está con los EPP atendiendo pacientes, pero cuando va a almorzar, almuerzan 10, 12 personas al mismo tiempo, la posibilidad de contagio es alta. Otras medidas que hemos insistido, cosas que a uno antes no se le habrían ocurrido, por ejemplo,
si dos funcionarios del hospital se trasladan al hospital en el mismo auto, tienen que ir en el auto con mascarilla. Son cosas que antes a uno no se le ocurrían, pero en vista de la pandemia le hemos solicitado a nuestro personal, por favor, respetar esas medidas. Por supuesto, y además hoy en día todo el personal de salud es absolutamente irreemplazable y se necesita a cada uno de ellos, así es que muy bien que se puedan estar cuidando también, no solamente cuidar a sus pacientes, sino cuidarse ellos mismos. Carolina Ruiz, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, muchas gracias y quiero aprovechar de mandar un saludo a todo el personal de la Unidad de Pacientes Críticos del Sotero del Río, todo el personal clínico, el personal administrativo. Muchas gracias y por favor fuerza. Como yo lo dije el otro día en el diario, me siento tremendamente orgullosa de ser la jefa de esa unidad donde la gente lo ha dado todo. Lo sabemos y nos sumamos a los agradecimientos, a ellos, a los que trabajan en el Sotero del Río y a todos los que están trabajando a lo largo del país en sacar adelante a todos sus pacientes de esta pandemia. Muchas gracias, Carolina. Que esté muy bien. Chao, buenas noches. Igualmente, buenas tardes.